Hola amigos, bienvenidos a un tema más de esta serie que estamos tratando acerca de salud emocional, todos aquellos problemas del corazón que como seres humanos vivimos y que a veces vamos sufriendo porque nuestro corazón está llorando y no sabemos cómo solucionarlo, y también todas aquellas historias de personajes bíblicos que vivieron situaciones similares a las que nosotros vivimos. Hoy vamos a hablar acerca del enojo. No sé si alguna vez alguno de ustedes ha estado enojado por algo. Y este tema lo vamos a tratar meditando en la historia de un personaje llamado Jonás. Porque la historia de Jonás es la historia de alguien que se enojó mucho porque Dios no hizo lo que él quería. Pero antes de ir a la historia, vamos a definir qué es el enojo. Se denomina enojo al sentimiento desagradable que experimentamos cuando nos sentimos contrariados o atropellados por las palabras, las acciones o las actitudes de otros. La palabra como tal se deriva de la palabra enojar, que proviene del latín vulgar inodiare, que significa enfadar. El enojo sabemos también que es perjudicial para la salud. Según la publicación digital Mejor con Salud, está comprobado que estar enojado o lleno de ira causa arritmias cardíacas, daños hepáticos, dolores musculares, problemas estomacales, dermatitis. En el caso de Jonás, pues su enojo lo llevó al extremo de la depresión y se piensa que el tipo de depresión que Jonás vivió es la depresión llamada como situacional o reactiva, que es una tristeza involuntaria basada en una reacción a las situaciones dolorosas de la vida, a los problemas normales que oprimen el corazón por un periodo corto de tiempo. Por ejemplo, el rechazo, el fracaso, la enfermedad, la pérdida de un trabajo, la muerte de un ser querido, un ambiente de trabajo agresivo, inestable. También se cree que es la tristeza a causa de las etapas del desarrollo de la vida. Por ejemplo, la adolescencia o la jubilación, la menopausia o el nido vacío o los cambios de residencia. Y cuando se experimenta alguna de estas situaciones, se puede alterar nuestro estado de ánimo y sufrir una tristeza involuntaria que puede desencadenar en problemas más complicados. La historia de Jonás es la historia de un hombre que fue llamado por Dios con un propósito grande y noble, pero como Dios no hizo lo que él quería o lo que él creía que debía hacer, entonces como un niño caprichoso se llenó de rabietas y llegó a estar enfurecido, amargado y en las profundidades de la depresión, a punto de desear la muerte. Lo que Jonás estaba viviendo tuvo que ser muy complicado para pedirle a Dios que le quitara la vida. El ser humano del siglo XXI es un ser humano frustrado, enojado, que no es capaz de controlar sus emociones, pero la pregunta es, ¿cómo llegó Jonás a estar tan profundamente deprimido? Encontramos algunas etapas en la vida de Jonás que pensamos que lo pudieron llevar a experimentar la depresión. Y una primera etapa que encontramos en la vida de él es una etapa de desobediencia. Y yo quisiera que recordáramos un poquito la historia de Jonás. Así que vamos a ir a Jonás capítulo 1, versículos desde el 1 hasta el 3. Dice la palabra de Dios. Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entonces, si vamos a la historia que acabamos de leer, Jonás estaba tranquilo ejerciendo su ministerio en un pueblo pequeño. La ciudad más grande que él había conocido, en la que él había estado en alguna ocasión de su vida, pues había sido Samaria. Y Samaria era la capital de las 10 tribus que formaban lo que nosotros conocemos como el reino del norte o el reino de Israel. Se cree que en la época de Jonás, Samaria contaba con alrededor de unos 20,000 a 30,000 habitantes, algo así como ni siquiera una cuarta parte de la población de Nínive. Así que
En su momento de mayor esplendor, se cree que Nínive fue la ciudad más grande del mundo en su momento. Y de repente Dios transforma o trastorna la vida de Jonás al llamarlo para que vaya a predicar en la gran ciudad de Nínive. ¿Recuerdan ustedes que la depresión situacional se puede presentar por algún hecho traumático en la vida de quien la sufre? Pues acá aparece uno de esos hechos traumáticos en la vida de Jonás. Dios le estaba pidiendo que dejara la tranquilidad de la vida que llevaba y que fuera a predicar en la gran ciudad de Nínive, una ciudad que traga a sus moradores. Entonces Jonás desobedeció a Dios y se embarcó para ir en dirección contraria. Y cuando la desobediencia del profeta trajo consecuencias negativas sobre la tripulación de la nave en la que él viajaba hacia Tarsis, los marineros lo rechazaron, lo tiraron literalmente por la borda al mar. Luego viene una segunda etapa en la vida de Jonás, y es esa etapa de desasosiego, de rebeldía. Es algo así como si Jonás quisiera enseñarle a Dios cómo se trata a los pecadores. Si ustedes continúan conmigo acompañándome a partir del versículo 4, dice: pero Jehová hizo soplar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Luego echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Entonces el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Entre tanto, cada uno decía a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos quién es el culpable de que nos haya venido este mal. Echaron pues suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces ellos le dijeron: explícanos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los ejércitos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres sintieron un gran temor y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Pues ellos supieron que huía de la presencia de Jehová por lo que él les había contado. Como el mar se embravecía cada vez más, le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, pues sé que por mi causa os ha sobrevenido esta gran tempestad. Así que en esta etapa de desasosiego o en esta etapa de rebeldía de Jonás, de alguna forma, Jonás con sus acciones le está diciendo a Dios: tú quieres que yo vaya a predicar a Nínive, pero esas personas son malas. Ellas merecen morir, ellos no merecen ser perdonados. Y si yo voy y les predico, ellos se van a arrepentir y tú los vas a perdonar y yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces te voy a mostrar cómo se trata a los rebeldes. Yo te desobedecí, me rebelé contra ti y no quiero obedecerte. No estoy de acuerdo contigo y por eso merezco ser condenado, merezco ser castigado. Entonces, tírenme al mar. Yo soy el culpable de todo lo que está pasando, soy el culpable de la tormenta y de que los marineros estén en peligro de muerte. Merezco ser castigado. Tírenme al mar para que muera. La pregunta que los marineros le hicieron fue: ¿qué tenemos que hacer? Y él dijo: tírenme al mar. Si yo soy el culpable, merezco ser castigado. Mientras que Dios le había dicho: ve y predica a Nínive, y si ellos se arrepienten, yo los voy a perdonar. Así que Jonás le está diciendo a Dios: no, es que el que peca, el que se equivoca, merece ser castigado. Ustedes se imaginan a Jonás casi ahogándose, mirando al cielo y diciéndole a Dios: mira, así es que se trata a los pecadores. Entonces noten que la vida de Jonás estuvo llena de hechos traumáticos. En primer lugar, el llamado de Dios para cambiar de ciudad, luego su cambio de trabajo, luego su huida a Tarsis o hacia Tarsis, luego la tormenta en medio del viaje y luego cuando es echado al mar, pues el peligro de muerte, crisis, momentos difíciles, hechos traumáticos. Sin embargo, cuando Jonás estaba casi que ahogándose, reconoció que el juicio de Dios había caído sobre él y que quizá perdería la vida.
Así que cuando estaba en el interior del gran pez, que conocemos la historia, imploró la misericordia de Dios. Y cuando ustedes van a Jonás capítulo 2, versículo 2, dice así, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. El Señor le extendió su misericordia y le salvó la vida, a pesar de su desobediencia y a pesar de su rebelión. Entonces Jonás se designó, o mejor, se resignó a obedecer el llamado de Dios. Fue, dice la historia, proclamó la verdad a regañadientes, predicó el evangelio en aquella gran ciudad, y los impíos, desde el mismo rey en adelante, se arrepintieron. Y entonces viene la tercera etapa que creo yo podemos estudiar de la vida de Jonás o de la historia de Jonás, y tiene que ver con su depresión. Y aquí quiero que vayamos al capítulo 4. Vamos a ir al capítulo 4 de Jonás. Es un capítulo corto, así que lo vamos a leer. Dice, pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó hasta que oró a Jehová y le dijo, ah, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarse y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Pero Jehová le respondió, ¿haces bien en enojarte tanto? Luego de eso, entonces, conocemos la historia de la calabacera, que Dios hizo que creciera una calabacera, pero que luego la calabacera se murió. Y quiero que vayan conmigo al versículo 8. Dice, y aconteció que al salir el sol envió Dios un fuerte viento del este. El sol hirió a Jonás en la cabeza y sintió que se desmayaba. Entonces, deseando la muerte, decía, mejor sería para mí la muerte que la vida. Pero Dios dijo a Jonás, tanto te enojas por la calabacera, mucho me enojo hasta la muerte, respondió él. Entonces Jehová le dijo, tú tienes lástima de una calabacera en la que no trabajaste, ni a la cual has hecho crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre la mano derecha y la mano izquierda, y muchos animales. Saben que el capítulo 4 nos muestra que el mayor obstáculo para Dios conseguir que su profeta estuviera involucrado en la misión de predicar no era la distancia a la cual estaba la ciudad, ni lo grande que era, ni el viento, ni los marineros tampoco, ni los peces en el mar, ni los ninivitas. El mayor obstáculo era el mismo profeta. Y es interesante que la fe de los ninivitas contrasta con la incredulidad de Jonás y su espíritu de venganza. Jonás es la única persona en todas las escrituras que acusa a Dios de ser misericordioso, de tener gracia, de ser compasivo, de ser lento para la ira y abundante en amor, de ceder antes que enviar calamidades y querer castigar. Quiero compartir con ustedes del libro Profetas y Reyes, página 202. Dice este párrafo así. Cuando Jonás conoció el propósito que Dios tenía de perdonar a la ciudad, que a pesar de su maldad había sido inducida a arrepentirse en saco y ceniza, debería haber sido el primero en regocijarse por la asombrosa gracia de Dios. Pero en vez de hacerlo, permitió que su mente se espaciase en la posibilidad de que se le considerase un falso profeta. Celoso de su reputación, perdió de vista el valor infinitamente mayor de las almas que de aquella miserable ciudad. Pero al notar la compasión manifestada por Dios hacia los arrepentidos ninivitas, Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Saben que en el capítulo 4, Jonás mostró 2 veces su ira? Se enojó con Dios por cambiar de parecer y salvar a los 120,000 habitantes de Nínive, y se enojó porque la calabacera se marchitó. Y ese enojo lo llevó a caer en una depresión severa que lo consumió por la amargura y la desesperanza, al punto de que quería morir.
Jonás expresó su queja diciendo ahí en el versículo 3 del capítulo 4, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Cómo puede la vida de alguien ser tan mala para querer morir? En el libro, cuando el suicidio toca la puerta, dice que estudios recientes muestran que el 15% de los estudiantes de secundaria reportan pensamientos suicidas y que el 11% planea intentar suicidarse y el 7% lo ha intentado en el último año. ¿Qué podría estar pasando en la vida de un chico, de un adolescente, de un jovencito, una jovencita, como para desear morir? Chris Anderson era una chica de 17 años que experimentaba tristeza y cambios de ánimo. Sus familiares y amigos sabían que ella tenía problemas y que luchaba con su vida en la escuela secundaria, pero ninguno de ellos conocía cuán profunda era su depresión. Nadie esperaba que ella intentara suicidarse. Sin embargo, una fría noche en la ciudad de Chicago, Kristen decidió acostarse frente a un tren de carga para acabar con su vida. Milagrosamente ella sobrevivió. Perdió ambas piernas en su accidente. Mientras ella se recuperaba en el hospital, conoció a Cristo. Alguien fue y le habló de Dios, le habló de Cristo y de su poder transformador. Ella escribió un libro al que le dio el título de La vida a pesar de mí, experiencia extraordinaria después de una elección fatal. Y en el libro ella relata la pesadilla de su intento de suicidio y el milagro de su sanación por medio de Cristo. Yo quiero decirte en esta ocasión que no importa el momento que estés viviendo, no importa qué tan grave te parezca lo que estás experimentando, sin importar la circunstancia que tú estés viviendo, tienes que saber que siempre hay solución en Cristo Jesús. ¿Han escuchado alguna vez ustedes la frase generación de cristal? Algunos sociólogos la usan para referirse a las personas nacidas después del año 2000. Se dice que esta es la generación con más preparación académica en toda la historia de este mundo, la generación que más preparada está, pero también es la generación con poca tolerancia a la frustración y al fracaso. De ahí los altos niveles de personas queriendo morir debido a las frustraciones de la vida. Según Medicina Legal, aquí en nuestro país, en Colombia, el año 2021 fue el año con más suicidios de los últimos 10 años, con más de 2.350 víctimas. Y los números muestran que por cada 10 homicidios durante ese periodo de tiempo, ocurrieron dos suicidios. Y el rango de edad en que las personas atentan contra su vida es entre los 20 y 24 años. En el caso de Jonás, la depresión que sufrió, sus ganas de morir, fue producto de su pecado, de su desobediencia, de su egoísmo. Es una depresión que viene como reacción a lo que pasó con él, o mejor, a que no pasó lo que él quería que pasara y su enojo contra Dios. Este es un asunto en el que pocos ponemos atención. Y la verdad es que los que luchan en las tinieblas de la tristeza, del enojo y de la depresión no pueden ver las cosas positivas que hay en su vida, especialmente en sí mismos. Por lo general ven la vida oscura, nada brilla para ellos, se concentran en las cosas negativas como si no existieran momentos positivos en la vida, viven enojados todo el tiempo. Yo no sé si tú estás escuchando este tema y de repente te pones a pensar y descubres, sí, yo vivo enojado todo el tiempo y ni siquiera sé por qué estoy enojado. Cuando una persona se deja llevar por el enojo, por sus tristezas, ve la vida a través de un filtro negro, oscuro, se siente indefensa o indefenso en su situación, se odia a sí mismo y estas personas están desesperanzadas en cuanto a su futuro. Así que si descubres que andas en la oscuridad de estos sentimientos, de la depresión, del enojo, necesitas centrar tu atención en la luz del Señor y saber que le importas personalmente. Como dice el Salmo 31 en el versículo 9, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia.
Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. ¿Saben que hay algo que me sorprende en la historia de Jonás? Y es que fue el mismo Dios quien cumplió el papel de terapeuta, de sanador. Lo llevó a cuestionarse, a enfrentarse con sus sentimientos. Quiso que Jonás reflexionara si el enojarse tanto era correcto o no. Noten la pregunta que Dios le hace a Jonás en el versículo 4 del capítulo 4. Jesús le pregunta, ¿haces bien en enojarte tanto? Y luego en el versículo 9 le pregunta, ¿tanto te enojas por la calabacera, Jonás? Estas dos son preguntas que persiguen que Jonás hable, que saque todo lo que tiene dentro, que exprese sus frustraciones, que reconozca la razón de su enojo, que racionalice si vale la pena enojarse tanto. Dios podría haberlo regañado, hasta haberlo castigado por su rebeldía, pero yo no encuentro ninguna severidad en las palabras de Dios para Jonás. Al contrario, Dios trata con mucha paciencia a su profeta porque Dios está interesado en su bienestar. Y luego Dios quiso que Jonás reconociera que esas 120,000 personas también eran hijos de Dios y eran más importantes que una enredadera, que una calabacera. ¿Será posible que alguno de nosotros de alguna manera esté viviendo, pensando o actuando igual que Jonás? ¿Será posible que muchos de nosotros o algunos de quienes estamos aquí estemos llevando una vida llena de enojo, de frustración, de ira por todo lo que pasa o por lo que no pasa? O porque le hemos estado pidiendo a Dios y Él no contesta de la manera como nosotros quisiéramos que Él contestara. Pues yo quiero decirte hoy que al igual que Dios hizo con Jonás, Dios quiere decirte, ¿vale la pena enojarte tanto? ¿Vale la pena estar enojado por cosas que a veces son insignificantes? A veces vamos por la vida enojados por cosas que no tienen sentido, sin siquiera tener disposición para disfrutar las bendiciones y las cosas buenas que hay alrededor de nosotros. De la misma manera que Dios hizo con Jonás, de una manera terapéutica, llevarlo a hablar, a sacar, Dios te está diciendo hoy, hijo, trata de identificar qué es lo que te tiene así. Trata de identificar qué es eso que te ha llevado a perder la esperanza. Hay tantas personas hoy día que no solamente han perdido la esperanza, sino que ahora desean, quieren y hacen planes de acabar con su vida. Pero yo quiero decirte en esta ocasión que siempre hay solución en Cristo Jesús. Que Dios quiere que tú saques todo lo que hay en tu corazón, que Dios quiere que tú aprendas a ser inteligente emocionalmente, el hablar, el expresar, el sacar todas las frustraciones que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón es terapéutico. Busca a alguien en quien confíes y habla con esa persona, exprésale tus frustraciones y si no encuentras una persona en la que puedas confiar, entonces colócate de rodillas y habla con el mejor psicólogo que existe, que es nuestro Señor Jesucristo. Derrama tu corazón delante de Él. Háblale de tus frustraciones, de todo aquello que hay allí suspendido en tu mente y en tu corazón. Y trata de responder, ¿vale la pena estar enojado? El Señor te dice en esta ocasión, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dios quiere cambiar tu enojo por descanso, por paz, por alegría, pero es necesario que vayas a Él. Así que si en este momento sientes la invitación de Dios y quieres dejarnos algún comentario en la parte de comentarios de este video, o quieres contarnos tu testimonio, quieres expresar algunas palabras, estaremos felices de que lo hagas. Estaremos dichosos de leerlo, estaremos dichosos también y felices de poder orar por ti. Y si consideras que este tema ha sido de beneficio para ti, compártelo con alguien más, porque seguramente a alguien más le será de beneficio. Vamos a terminar con una oración. Querido Padre, a veces vamos por la vida enojados,
por cosas que ni siquiera tienen sentido y que no son importantes. Pero tú, Señor, estás deseoso de cambiar nuestro enojo y nuestra ira en alegría, en descanso, en paz y tranquilidad. Por eso, Señor, hoy queremos pedirte que escuches las frustraciones de nuestro corazón y nos des paz y alegría. En el nombre de Jesús. Amén.